Hola, hola, yo soy Paola Carmona Zubillaga y a mi lado está... Lorena Márquez. Y este es otro episodio de Contradicciones Podcast. Bienvenidas, bienvenidos, turururu, turururu. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Chévere, chévere. Ya sonó una vez en mi reproductor. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. Entonces estoy ahí como... Se viene sí, ese frío. ya parece Está llegando. inminente el cambio de guardarropa, todo eso. Sí, sí, sí. Sí, yo también había unos días muy invernales. Sí, ayer ¿No? estuvo muy frío, ayer y U anteayer. otoñales, no sé. Mm. Sí, sí, más otoñales. Pero de resto bien, ayer me puse la vacuna de la influenza, me dolió mucho la cabeza en la noche, pero de resto bien. ¿Y tú? ¿Qué onda? Bien, bien. También he estado demasiado metida con House of Cards. Ay, ¿verdad? House of Cards. ¿Verdad que me dijiste que la estabas viendo? Yo no la vi nunca. Nah, muy buena. Es demasiado dramática. Mm, Demasiado intríngulis. sí, Demasiado demasiado feo. poder. El poder es borracha. Sí, vamos a ver si traspaso esa incomodidad que me genera ese actor muy funado. Creo que Y por muy eso acusado, pues está bien que esté funado, pero... lo hace más interesante, ¿no? O sea, lo hace sentir que ese es su personaje, ¿sabes? Claro, exacto, él nunca actuó, digamos, él Sí, solo estaba haciendo el mismo. exacto, exacto. Todo tiene Pero sentido. bueno, está bien. Y bueno, también de las cosas que hemos estado haciendo es como básicamente todo el mundo ver esta serie Adolescents o Adolescencia. Yes. Y es un poco lo que dispara este episodio que queremos grabar hoy. Vamos a hablar con spoiler, pero bueno, creo que al momento que salga este episodio ya todo el mundo habrá visto la serie. Pero bueno, eso, queremos un poco hablarlo porque creo que a las dos nos impactó bastante la serie. Claro, ¿quieres que hablemos así? Bueno, ya, desde pequeño resumen Sí, exacto, un pequeño como que resumen de de... la serie Ujú. en sí. Son 3 episodios o 4. No, mira, son 4 episodios. Ujú. Bueno, es una serie británica, está en Netflix. Em, Son 4 episodios Ujú. donde se trata un crimen que desde un principio se sabe quién es el culpable. ¿Cómo es que se llama el protagonista? Lo olvidé. Ay, yo no me acuerdo. Bueno, el niño, el adolescente. Cada episodio trata un día de este caso. En el primer episodio es el arresto de este niño. El segundo episodio es los policías investigando en el colegio de este niño. El tercero es la entrevista psicológica de este niño, que ya está como en una especie de cárcel, retiro, qué sé yo. Y la última, ajá, un pequeño retén Trata de menores. de menores. Y la última es como varios meses después, la familia, un poco cómo continúa, si se puede decir, su vida, pues ahora con esta realidad de que el hijo está esperando un juicio de homicidio. Claro, exacto. Bien, va ahí como en estos momentos, ¿no? Claro, estos 4 momentos claves de... Sí, que al final la serie lo que busca explicar es el motivo. Claro, Gira en torno a cuál es la motivación desde el principio el detective, porque como ya dijimos, no hay duda de que él haya cometido el crimen. claro. Entonces es la búsqueda de la motivación, porque un niño que viene de una familia heteronormativa, Y normal. hegemónica y XY, o sea, Claro. normal, viene y de repente asesina de la manera más personal que se puede matar. Recordemos que asesinar a alguien con... Ah, bueno, eso entiendo que además es un tema de Inglaterra ahora. ¿Qué cosa? El asesinato con arma blanca, porque allá no hay pistolas, digamos. Claro, no es como en Estados Unidos que cualquiera compra un arma y Exacto. De todas maneras, sí se sabe que el asesinato... Ay, ajá, y no puede ser asesinato. en, Bueno, que la munición con... en YouTube, dices tú. Sí. Con Con arma armas blanca. es muy personal. Sí, es como más pasional, más... Sí, siempre hay un vínculo pues con el otro cuando se comete este tipo de crímenes. ¿Y a ti en general te gustó la serie? Sí, a mí me gustó la serie.
Justo ahora antes de grabar el episodio tuve también un pequeño simposio con mis hermanos también respecto a la serie para también discutirla y también Ok, ahí como que tener varias visiones. Una de las cosas que yo le dije ahora al final, o sea, antes de que ellos la vieran es, ok, todo, pero me queda un vestigio de, ya va, esto no es una serie aleccionadora. O sea, si bien siempre hay una opinión, ¿no? ok, De repente sentí un poquito ese peso de, ¿y ahora quién pensará en los niños? claro. Yo creo que más que aleccionadora o no, siento que un poco la serie lo que quería buscar era traer a la mesa otros problemas que pasan en Internet. Como que siempre o desde hace mucho tiempo se ha hablado, mira, es peligroso que los niños o los adolescentes estén en Internet porque puede venir un adulto haciéndose pasar por otra gente y como aprovecharse de la vulnerabilidad de los niños y querer o los secuestran o hacer que les envíen fotos o este tipo de cosas. Como que eso ya más o menos medio se conocía de, mira, esto le puede pasar a tus hijos si están en internet, como que pueden contactarse con un adulto y les puede secuestrar o lo que sea. Roblox. Ajá, ese tipo de cosas. Pero poco, no recuerdo muchas series que trataran o películas que trataran de esto de, ese no es el único cosa terrible que puede pasar en internet. En internet también está gente que en teoría no es mala, simplemente está como dando su punto de vista eh, de mensajes de este tipo y que al final afectan a la mente de un niño y un adolescente. Que sí es como un poco traer, siento yo, un poco traer otros peligros que puede traer el Internet. Sí, sí, exacto. Bueno, por eso, ojo, yo digo esto porque lo pongo al lado de que ya he visto estos true crimes, casos en los que se culpa a un videojuego, Ok, se culpa a un estilo de música, o se le culpa, no, en este caso, el culpable es, entre comillas, ¿no? Digamos, de los factores, porque de todas maneras se entiende que hay varios factores, es que este niño está, bueno, o sea, está como alineado a estar, no sé si ideología es la palabra ujú. correcta, que es que Los él está incel. incel, Ok, ¿verdad? Entonces este es como el detonante. Ahora, y el primer episodio es muy impactante, ¿verdad? Porque, o sea, no sabemos quién es, o sea, no sabemos nada, y es el día en el que hacen este arresto claro. al chamín. Y vemos todo este proceso, o sea, es muy impactante porque Claro que lo ves como un niñito lo como ves, muy vulnerable, muy pequeño, muy claro. asustado. Ah, una cosa importante que no dijimos de la serie, que al menos a mí me gustó mucho, que cada capítulo es grabado en plano secuencia. Exacto. No es de tipo de planos que no tienen cortes. Y por lo tanto es como una hora tal cual así gráfica de distintos días, pues el día del arresto, el día de las entrevistas, qué sé yo. Y eso hace también que tú te sientas como más inmerso en la Es historia, una experiencia muy inmersiva. como un teatro, digamos. A mí me Inclusive, gustó mucho claro, eso. exacto, esa cosa más teatral. Inclusive mi recomendación es no verla subtitulada. Yo la vi subtitulada y me generó mucho cansancio visual. Porque, o sea, realmente como tú estás entrando en la toma, estás muy ahí, hay mucho movimiento de cámara, claro, para que no sea una cosa plana, pues. Claro, Entonces, exacto. en ese sentido, pues la serie tiene un gran valor a nivel cinematográfico, ¿verdad? Visual, en cuanto a la forma en la que se realizó técnicamente, bello, por decirlo de alguna manera, no Sí. sé, o sea, Yo creo que de las que más me impactó fue en el capítulo 2 donde están en el colegio. Entonces hay muchas tomas donde están dentro del aula de clase y pasan a otra aula, hay una incluso donde hay como una pequeña persecución y pasan estando adentro del aula, afuera, o que están tomando a una niña que va caminando y de repente se alza porque pasa a ser un dron y se ve todo el pueblo. No, de verdad que muy, muy impactante la parte técnica sí. de cómo estuvo grabada. Entonces, vamos al primer episodio, ¿verdad? Que creo que para mí fue uno de mis favoritos, yo diría que quizás el primero y el último, donde hacemos todo este acompañamiento y es, digamos, este descubrir del padre, ¿no? Y luego Claro. de la familia y como esta fragilidad que se ve en este niño, pues. O sea, el papá es el que se lleva como los honores, siento yo. La mamá también actuó muy bien. Sí, la mamá también actuó muy bien. Y no, y el niño actúa increíble. El chamín saca también el pecho, obvio, o sea, lo hace bastante bien. O sea, a nivel de emocionalmente, a nivel de emociones, creo que te conmueve mucho. Sí, Es muy conmovedor. Este,
Y claro, entonces en este primer acompañamiento que hacemos ahí, pues se empieza a ver como la gravedad del Claro. asunto y de las consecuencias que va a ir esto trayendo. Claro, y ahí mismo en ese primer episodio se ve en algún punto cuando, porque claro, todo esto descubren que fue él el que cometió este crimen porque lo hizo en un estacionamiento y habían cámaras, entonces como que le muestran la cámara y ahí se ve como el papá con la madre, o sea, sí, sí pasó esto, Sí, sí, sí. Y como el trato que tiene con el abogado, o sea, como que esas cosas ahí, esa relación que hay ahí, como lo conversan, es muy interesante. claro, Y bueno, desde el principio el chamín lo niega. sí, yo no hice nada, yo no hice nada, yo no hice nada. Se lo niega al padre, ¿no? Y se lo niega a todo el No, de los policías cuando iban en el carro, cuando todo. Claro, exacto, él siempre está negando. Y obviamente es eso, pues es el choque de ver a una persona que no aparenta que ha hecho nada. Claro. Ya luego, ¿cuál es el segundo? El del El colegio. segundo es el del colegio. Claro. Ahí me pasa otra vez algo, ¿no? En relación a realidad versus ficción. O Ujú, sea, donde de repente uno siente que se me queda como un poco corta en ujú. cuanto, o sea, emocionalmente ok, pero luego es como que los profesores y todo ese ambiente que hay en el colegio, entonces son como medio, no sé si negligente es la palabra. Hay algunos Okey. profesores, el moreno, Ujú. viste que dice, bueno, ¿qué quieren que haga? O sea, son demasiados. Claro. Y luego está la señora que anda con ellos, que los Ajá. está llevando, que es como boba, Como súper preocupado, súper pero una preocupación también vacía. yo lo vi más que una preocupación vacía, como una preocupación de o una desconexión de verdad no saber qué hacer con un adolescente. No, porque era como, ay, ay, qué bueno que están aquí, ay, no sé qué le pasa. Entonces, como Muy que no sé, amigo. O sea, como que no entiendo. Pues yo no entendí, siendo que tengo un hijo adolescente, pues. Entonces ahí es como que me parece como, o luego, no, ojo, también, que pensé también lo mismo, puede ser un tema cultural. claro, claro, es que eso pasa también, pues, que esa es en un pueblito, y en lo por medio lo que entendí es que tampoco era como la escuela más bacán o más tal de ese pueblo. Entonces era como será como la realidad un poco de ese lugar. Pero sí, a mí de ese capítulo me gustó mucho cómo mostraron de verdad la desconexión tan grande que puede haber entre un papá y un niño, un joven adolescente. Cuando el hijo del policía se mete como con él a decirle, mira, hay como que hay algo que no estás viendo, que igual muy valiente de parte del carajito No, el chamito le me da de vergüenza. contárselo como, mira, me está dando vergüenza esto que está diciendo, y le empieza a explicar como todo esto de los INSE, la pastilla roja, la pastilla verde, la manósfera, un montón de términos, y ahí me dio un poco de risa y que, ¿cómo que incel? O sea, a los 3 años todos son incel, un poco como, Sí, pero claro, es esta desconexión de no saber lo muy importante que puede ser eso de verdad para un niño, que yo creo que, aquí hablando desde la total ignorancia, porque yo no soy mamá, claro. pero siento que muchos padres de adolescentes pueden fallar un poco en eso de minimizar los problemas o, ay, mira, está jugando, ay, es como que si fuese una tontería cuando en verdad para un adolescente ese tipo de cosas pueden ser muy, muy, muy importantes. Claro, pero entonces ahí, exacto, ahí es Como donde yo que voy alguien te ahí. deje un mensaje, ay, fea, o ay, o bueno, fea porque lo entiende todo el mundo, pero con unas Ajá, pastillas, una vaina que no no, sabes. un adulto, coño, tienes que darle el peso. Claro, no, o sea, eso es interesante ver cómo son, o sea, simplemente están dentro, hay dos mundos ahí. Mm, Y estos mundos no, o sea, no hay conexión. claro. El adulto no tiene ni la más remota idea de lo que está, ¿verdad? De lo que está atravesando un adolescente. Porque aparte, perdón, yo creo que este es la primera vez donde es tan, tan distinto en la adolescencia que vivió un padre a la adolescencia que vivió un joven. O sea, que está viviendo actualmente, porque la adolescencia que vivimos nosotros no tiene nada que ver con la adolescencia que se está viviendo ahora, por las redes sociales, por la globalización, la conectividad que hay ahorita. Claro, o Que es sea, distinto quizá nosotros con la adolescencia de nuestro, más o menos diferencias, pero no estaba en las redes sociales. Y eso siento que lo hace claro, las redes sociales igual muy, muy efectivamente es distinto. otro medio donde hay otras presiones, pues. Claro. Eso es complejo. Pero entonces pasa esta situación que es interesante y ver cómo, por ejemplo, el papá también, o sea, como que se entiende que ese puente está roto.
entre la adolescencia y los profesores tampoco. O sea, No, porque nadie está ni ahí con nada. O sea, no lo una entienden. como el de la que era la mejor amiga de la que mataron. La negrita a mí me quedó, no la entendí. Yo creo, un poco lo que pude entender de ella es que ella sí sabía que su amiga estaba haciendo bullying y no quería como hablar demasiado de eso porque obviamente es su amiga y no quería como exponer esa, Exacto, a mí me hace un poquito de sentido porque, como no quiero hablar de esto ni que se sepa esto porque no quiero que se manche la memoria de mi amiga, pues. claro, Lo claro. puedo ver un poco por ahí. No, sí, porque si no, o sea, es que a mí no, o sea, como que esa rabia ciega. Ah, bueno, se le acaban de matar a la mejor amiga, Sí, yo pues. entiendo esa parte, pero lo que digo es, o sea, no estás haciendo nada a favor de esta situación. Mm. O sea, eso es La lo que, adolescente también, que claro, pero entonces ahí es lo que me pasa, pues, como cosas en las que, o sea, a nivel de argumento y de guiones y cosas, ahí mm, siento que ven como ciertos espacios claro, que uno dijo, ya va, o sea, amigo, esto no me está cuadrando por ningún lado. Ahora, como que contrastan con todo lo demás que está tan bien hecho. De sí, repente tienes un personaje como que medio en la nada, como esa muchacha que ya va, mataron a tu amiga y tú lo que haces es putear a los policías. claro. Yo creo que un poco se medio deja ver con esta profesora que habla con ella, eh, se deja ver un poco también que ella tenía problemas también en su casa o algo, porque como Sí. que yo en este momento iría a casa de Katie creo que se llama, no sé. Entonces eso, como que lo que se entiende un poco es que ella también es una, perdón, una chama que está pues en un ambiente vulnerable. Sí, sí, exacto, se ve eso. Mm. Es interesante igual también, como en el colegio están todas estas banderas LGBT, Sí, las banderas de todos los países, ¿no? Como que visualmente es un lugar lindo. sí, O muy sea, linda. los chamitos están con este uniforme que es bello, pero al mismo tiempo todo lo que se respira ahí es como tan vacío, ¿no? Sí, puede Como ser. tan carente de sentido. Me pasó, bueno, yo la otra vez fui a una charla en el colegio de Sebastián y claro, tú ves a los muchachos tonteando, Claro. pero dentro de todo sí hay un respeto. Por eso también digo, bueno, no sé, puede ser algo Tema cultural. cultural también, Dentro de repente esa sociedad, pues bueno, es más fría. más fría. Siempre se ha dicho, porque más bien, más De repente la otra vez conversaba con un amigo que es alemán y hablábamos sobre el trato hacia los hijos. Y de repente él me decía que en Alemania, o sea, como que conversábamos un poco de se valora más la individualidad, por lo tanto, como que al hijo se le suelta más. O okey, sea, okey. porque él es un Sí, individuo. en Latinoamérica son otras Entonces, de repente, claro, en Latinoamérica los padres están mucho más involucrados, tal vez. O sea, a mí cada vez que mi hijo ha hecho algo, a mí me han llamado. Entonces, ahí voy a otro punto donde también siento como que cierto vacío, y es en este tema de una cosa es el tema y ahí es donde yo hago la comparación con la música, con el videojuego, ¿viste? Como cuando tú me metes la vaina ahí, y es como que el chamito, ellos cuando hacen esta reconstrucción del muchacho, la madre y el padre, que es un episodio muy fuerte también, es el último, y bueno, pero es que él era normal, ¿entiendes? Como claro. que, y en realidad lo que uno ve en el episodio, uno ve en la serie y dices, ese muchacho es un psicópata, ¿verdad? Yo no sé si lo tendría como psicópata, sino simplemente que no ha visto, o sea, que se ha criado con pocas referencias de lo que es ser una masculinidad sana. Claro, pero una cosa es eso y otra cosa es matar a alguien. Claro, pero si tú tienes a un carajo de 13 años, porque yo lo que entiendo es que él no la quería matar, él la quería asustar. Y sí, pero pasar de eso a lo otro, o sea, hay un salto que es importante. Sí, O sea, como tú llegas a cometer un crimen atroz de la manera más atroz. O sea, o lo que teniendo un cerebro de 13 años que pasó los últimos 2 años viendo mensajes de odio y de las mujeres no sirven para nada y no sé ese qué. argumento valida que la música y los videojuegos hacen que esa vaina sea así. Yo no siento que la música y los videojuegos, Tampoco. pero las redes sociales sí. No, a mí no se me hace suficiente. Yo creo que sí. O sea, a mí me queda, ¿por qué? Porque, pero que sí se ha visto. Ah, bueno, que los carajitos esos que han hecho todas esas vainas horribles, bueno, efectivamente venían de unas situaciones muy extremas también, de repente de abuso, de descuido, de no sé qué vaina, o chamitos que
desde carajito están sacándole los ojos a los bichos, Cla- metiéndole vainas Eso al sí mar. viene siendo un psicópata, pero Y también, ellos son los que matan, si no, tú serás un carajito porque tú bien, porque no pudo coger a los 13 años. Entonces ahora coge la exacto, ahora es incel y ahora va a matar a su compañera de clase. No sé, es como que la escalada claro, no me... pero uno de interés, esta serie, el creador de la serie, que, o sea, uno de los creadores, que es el que actúa como papá, y él lo ha dicho en varias entrevistas, quise hacer esta serie perdón, porque es algo que he estado viendo. O sea, esto no es como inspirado en hechos reales específicamente, pero sí ha habido como 4 o 5 casos en Inglaterra con este mismo patrón. Niñitos que se veían de una familia más o menos normal Y han cometido y actos han de cometido este violencia. tipo de actos de violencia, crímenes, asesinatos con sus compañeritas de trabajo y después el trasfondo es este tipo de cosas. Entonces es algo que nos parece raro porque eso, uno está acostumbrado al psicópata de manual, que es el que primero mata un gato, después mata un sapo, después como toda esa escala, pero Claro. lamentándolo mucho estamos viendo que hay momentos en los que no pasa así. Y un poco es ese el tema que quiere, creo yo, que levantar esta serie. Claro, claro. Y por eso él también o lo hace de una manera, bueno, tan contundente, pues realmente es Claro. contundente. Y sí igual me gusta de la serie, que claro, al principio te muestra como, bueno, viene de una familia normal, pero igual viene de una familia donde el papá igual tiene sus arranques de violencia, donde el papá igual no tiene amigas mujeres, donde el papá igual... No, ¿Los nombres? sí. En la entrevista, en la tercera, la psicóloga le pregunta como, ¿y tu papá tiene amigos? Sí, tiene amigos. ¿Y solo amigos o tiene amigas? No, solo está con mamá. Entonces un poco es reforzar esa idea de que la mujer sirve solo para ser mamá, para servir, para ser esposa, Claro. pero nunca como una compañera a la que puedas validar y a la que puedas querer y a la que puedas respetar por ser humano y no por ser una proveedora de un sexo, de confort o de lo que sea. Claro, claro. Sí, de todas maneras hay unas líneas ahí, o sea, hay unas cosas que se refuerzan un poco eso, o sea, que Claro. sí conversan con eso, y bueno, inclusive él en la parte en la que dice como que, o sea, me criaron a palo, Mm, yo quise hacer las cosas diferentes, coño, entonces eso claro, para de ahí como que ojalá le hubiese dado palo, porque, claro, o sea, con lo que pasó, y sí, se ve que ella, la mamá, en realidad está como muy disminuida también. claro. Y claro, y luego pasan cosas también que hablando de las cosas que no tienen sentido, la parte en la que el papá trata de quitar con agua y jabón, el Yo creo que a mí pasó ahí. ese último capítulo a mí de verdad me hizo sentir como demasiado incómoda. Primero que hay una falla técnica de nosotros cuando lo estábamos viendo, como que vimos y decía, ay, faltan 2 capítulos. Entonces yo estaba viendo el último capítulo siempre pensando que Que venía algo más. venía algo más, así que tuve un pequeño momento no sé, de frustración cuando vi que ese era el último. Ujú. Eh, pero claro, ese nos muestra como la vida normal, le pasó justo el cumpleaños de él. No, o sea, ya la vida no es normal por lo que Exacto, pasó. ya tu vida no va a ser normal, amigo. No. O sea, tienes un Simplemente, hijo. o sea, estos son yo más que un día pensar en la serie de los capítulos como días, es como los momentos, ¿verdad? Mm, Momento, el arresto, que es la confrontación, ¿no? Como claro, esta primera confrontación. Luego está el tema de la psicóloga, que también algunas cosas se me hicieron raras con la psicóloga, como esta tensión que había entre ellos. pero bueno, un poco yo creo que la psicóloga lo que quería era de verdad sacarlo de como de Generando sus esa tensión, porque claro, inclusive hasta unos, ya va, pero esta tensión es sexual, esta tensión es qué, porque ella estaba como nerviosa, claro, yo creo que ella se empezó como a asustar más cuando el carajito se arrecha y se para y lanza la vaina. O sea, debe ser demasiado pero ¿sabes qué me parece? angustiante ver un carajito que venía así y de repente, ¡guau! Mierda, qué loco. Pero ellos sí hablaron de que él tenía mal humor. Claro. Sí lo dijo la hermana. Entonces este chamito, a ver, Claro, pero digo para la psicóloga, que viene pero entrevistándolo tranquilito, ¿no? Y de repente me lanza un vas, verga. pero de todas maneras, ella llega a la entrevista nerviosa y ya Ujú, está ansiosa desde antes. Y es como claro. que ya va, tú eres una no joda, una ¿sabes? No, bueno, y también se ve que como que esta era la segunda opinión, y Claro, también que como que esta había hecho varias entrevistas y mi novia quería como sacar más, no sé. claro, exacto. Llaman a varios especialistas para poder hacer como este perfil, ¿verdad? Claro, Y entonces a mí porque, ojo, pero ¿por qué se me hace raro? Porque uno sabe que las personas que trabajan con este tipo de casos, pues no es el único. Han visto cosas atroces, pues. claro.
Entonces, como que esa cosa era como ya va, pero por otro lado, se entiende que ella realmente es la experta, porque es la que está indagando más allá. Sí. Pero al mismo tiempo, entonces, es como indefensa, como que, no sé. Yo creo que Eso a mí me pareció como un poquito, volviendo a las cositas muy puntuales que se me hicieron claro. incongruentes. O sea, como que se cae un poquito ahí a nivel de contenido, por Ok, decirlo ok, así. ok. Sí, o sea, a mí creo que ese fue de mis capítulos favoritos. El de la psicóloga. Sí, porque a mí me encanta como esas cosas de entrevistas, de psicología, de tal. Ujú. Ahí, bueno, si algún psicólogo nos sigue, nos puede dejar en los comentarios si cree que es psicópata o si cree que simplemente esto es por las redes sociales, la crianza, no sé. Pero sí, a mí me gustó mucho. Sí se ve, claro, esa tensión y me llamó mucho la atención que él todo el rato lo que quería era como también agradarle. Exacto, por Como, eso es que pero pero tú me gustas, o sea, pero no, tú me gustas, no, pero ¿qué te parece? ¿Qué piensas de mí? ¿Qué opinas de mí? ¿Qué no sé qué? Como claro, por eso buscando la validación de ella. y había cierta tensión ahí. Claro, Entonces, cosa que no hacía, perdón, ni con el policía, ni con el abogado, ni con... No, 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 no. Entonces, y ojo que también puede ser parte de obviamente como el approach del psicólogo, pues también, bueno, voy a empezar a tratar de llegar a este juego con él. claro. Pero ya cuando cae en esa debilidad, ya perdí. Y fíjate también ahí que en esa entrevista se ve mucho, como hablando un poco del mundo incel, o lo poco que me he podido Ajá. averiguar es que, claro, pero a ti te gustaba esta chica, y él dice, no, todos en el colegio decían que eran planas. Y era como allá, o sea, mi valor o lo que yo opine de ella va a estar En función en del función grupo. al grupo. Si el grupo dice es plana, es fea, es lo que sea, entonces no me va a gustar. Y después como, bueno, que o sea, también parece que la niña vivió una cosa de que me mandaron unas fotos de ella, lo que sea. Sí, sí. Ya no eres popular, entonces ahora pues me vas a aceptar a mí porque ya no eres popular. Claro, ¿por qué no? Porque estabas débil. No Exacto, era porque estaba débil. como que, estás débil y vulnerable, entonces ahora yo voy a hacer esta vaina. Pero sí. Entonces la parte de la parte extraña es Ujú. cuando el tipo trata de quitar la broma como con una esponja con Ah, agua y sí, ese jabón. capítulo me estresó tanto. Y es como que, what? Pero tú eres plomero. Claro. O sea, Puedes tener una mejor solución para eso, pues. que amigo, a mí me dejan un grafiti y yo sé que con agua y jabón eso no se Exacto. quita. Yo sé que eso con el huevo no va a quitarse, pues. O también es una persona que simplemente está cegada porque Claro. está pasando por una frustración muy grande. Ese capítulo a mí sí me gustó. Yo no sabía que era el A último, mí me gustó, pero pero se me hizo incómoda. no, sí, es súper incómodo. Es muy incómodo cuando van a la ferretería. Como que, además, claro, tú empiezas ahí ya. Sobre todo creo que la incomodidad principal, yo podría decir que es ver al padre. Es ver cómo es él. Y Claro. entonces de repente ya empezar a ponerle este contexto de familiar. Entonces ahí Mm, como que y la mamá también ahí toda replegada. claro. Entonces creo que eso puede generar ese rechazo. No, y que ver que, o sea, es un papá que, coño, se ve que hizo lo mejor que podía con las herramientas que tenía, que no eran muchas, porque, bueno, habla de que tuvo una crianza a golpes, pero que aún así lo hiciste mal. O sea, y porque ellos en lo último, en el cuarto, como que se empiezan a cuestionar, coño, No, claro, a lo pero mejor dice lo que no pude es su hacer. culpa. Claro, no es su culpa, No, pero algo pudiste hacer distinto. no, siempre uno puede hacer algo distinto. Entonces yo creo que ese es como el látigo y que me imagino que le debe pasar a todos los papás si tienen un hijo que hace ciertas cosas como coño, en mayor o menor medida es el resultado de su crianza, de su entorno, de lo que ve, de lo que, no sé. Sí, sí, Siempre hay un factor genético, un factor, no es sé, súper, externo. sí, es súper complejo porque es una película hecha para los padres. Es una Claro, y es una película serie hecha para los padres, totalmente. hecha para los padres y que definitivamente busca removerte toda la fibra y como padre hacerte sentir quizás un poco eso. Pues mira, tú podrías ser formar parte de una tragedia, ¿sabes? Como que Claro, ponerte en ese lugar, porque como padre de repente, obviamente uno también piensa qué podría pasar y sí, qué sería lo peor y esto es como lo peor lo que te peor, puede pasar. totalmente. Y entonces, por eso es muy incómodo y te hace sentir como culpable. Claro. Y también rescatando un poco eso, que sí, yo siento que es muy para los padres, madres, pero también que es algo que dice el creador en una de las entrevistas que vi de él, es para criar un niño se necesita un pueblo. Entonces, aunque tú no seas mamá o papá, puedes como Claro. informarte o puedes tratar de una u otra forma ser un espacio seguro para esos niños, primito, el sobrino, el vecinito, lo que sea,
bueno, eso, poder tener más información o poder interesarte en sus cosas, porque yo creo que un adolescente, por más de que sea muy rebelde o que quiera, sea justo ese momento en el que necesitan biológicamente separarse de sus padres, también es una persona muy vulnerable y que necesita que la entiendan, que la escuchen. Totalmente vulnerable y funcionan así, funcionan en grupo. O sea, Eh, es como pedir lo contrario, es muy difícil. sí, ¿tú cómo Pero eras en tu adolescencia? yo era rebelde, por supuesto, y quería llevar la contraria y todas esas cosas. Sí, yo creo que también era medio rebelde. Sí, yo sentí que en mi adolescencia hubo como mucha persecución, ¿no? De lo que yo pensaba, Mm, de las cosas que me gustaban, de las cosas que escuchaba. Y eso siempre me hizo sentir mal, siempre me hizo sentir incómoda. Inclusive al día de hoy yo tengo cierto recelo de repente de mostrar ciertas cosas. Entonces con mi hijo yo hice todo lo contrario. claro, Yo no fui una mamá que estuviera encima, revisando, acucioso, qué estás viendo, qué estás mirando, qué está, o sea, obviamente, mira, esto no es tu edad, esto tal, o claro, sea, como ciertos límites, claro, hasta la edad que se pudo tener ciertas cosas en los teléfonos para qué tal, ok. Pero, por ejemplo, yo no me siento cómoda, nunca me sentí cómoda siendo una mamá persecutora, o sea, claro, que no le permitiera su espacio, pues. claro, Desde dentro de ese punto de vista, yo hubiese sido quizás, me siento identificada con esa clase de paternidad claro. hasta cierto punto, ¿verdad? En la que yo dejé a mi hijo encerrado en su cuarto, sí. Mm, Jugando en videojuegos, sí. Entonces, no sé, ¿ves? claro. Pero Claro, tú has sido muy buena mamá. no, sí, pero también he sido esa madre, ojo. Claro. ¿Entiendes? Es como que, ¿A qué edad tuvo redes sociales, Seba? es que yo creo que las redes sociales, él no fue de redes sociales. Ah, agarraste videojuegos. Y a estas alturas, no sé si tiene redes sociales, no veo que tenga, si no me deja, me tiene bloqueado, o sea, es como que lo desconozco. Claro. Pero así que se escriban, comenten, yo nunca he visto nada. Okey, okey, okey. O sea, entonces no sé, Está más grande también ya. no, ya, ojo, que de todas maneras, en mi experiencia con adolescentes, 13 14 años, hasta los 15 inclusive, ya iba bajando la curva. Claro. Es la peor Pero 13, etapa. 14 y 15 lo peor. Es durísimo. Yo Ay, justo le tocó en pandemia, 13, 14 y tocó 15. pandemia, no, luego así no, eso fue muy fuerte. Entonces, fuerza, más padre. Sí. No. Bueno, me da risa, o sea, todos los amigos de así que tengo y familia y primos que han visto la serie están todos como vueltos locos porque, claro, es lo que te digo, es como un miedo distinto de cosas que pueden pasar en Internet que antes no se hablaba tanto, pues. Claro, por eso es que yo ahí hago el inciso, ya, tiki, 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 tampoco Marilyn Manson. No, claro, no Marilyn Manson, marico, pero, o sea, coño, no dejes que tu hijo siga Yados o ese tipo de perfiles Que así, no lo pues. vas a saber. Es que, claro, no lo vas a Pues saber. yo te digo, Imagínate, mi no madre, no lo lo quiero vas hacer. a saber. No lo No, vas qué a saber. horrible, O sea, qué horrible, qué es horrible. fuerte, pero bueno, no sé, capaz ¿Y es tú crees porque sí. que eso me hubiese gustado saber de la serie o un último capitulito? A mí me gustó, ojo, a mí me gustó cómo cerró. Sí, se Yo lindo. cuando Pero a mí terminó, me hubiese gustado uno no, más. y cuando terminó yo dije, se acabó. No, no me quedé en lugar. No, no, yo sí Yo quería así como, ¡oh! no sabía si venía más o no venía. O sea, simplemente, obvio que se acabó, o sea, Claro. y cerró. No, no me quedó las dudas en ese No, yo sentido. sí quería un último capítulo. Pero eso, como pensando un poco en este caso, ¿tú crees que se pueda dejar de ser incel o de tener ese tipo de No, por pensamiento? supuesto, por supuesto. Y más que nada, una persona, o sea, ponte tú, quizás yo fui anarquista, no sé, porque hay un periódico, porque es una Claro. broma, o Ah, sea, porque eres joven, todos carajitos anarquistas. ¿tú entiendes? O sea, bueno, el otro te mandé un episodio, claro, o sea, el asunto es que hay personas que están pasando por cosas, que están muy rotas, que han tenido, tienen detalles, o sea, hay personas que tienen detalles en la cabeza, ¿no? Y eso los hace, pues, sentirse identificados con estos grupos que les generan, que les dan tanto apoyo Claro, y que les dan un significado a lo que ellos han vivido. Pero por supuesto que tú puedes dejar de ser cualquier cosa, básicamente, a menos que, no sé, estés demasiado metido. El otro día hay una psicóloga que ya le hemos recomendado antes, que tiene La mente de, ok, sí, sí, el lo otro vi, día lo vi vi. en La mente de un incel De un ex incel se llama. perdón, de un ex incel, también vi el de La mente de un ex nazi. Pero el segundo, sí, el tipo fue como mucho más disuasivo, tal, pero le explicaba eso, qué pasa en la adolescencia. Y yo creo que qué es lo que pasa como la gran cosa con los jóvenes, ¿verdad?
Es que los padres y las personas, un poco yo creo que lo que comentabas del director, los tratan como que no son seres humanos, pues. Entonces, claro, son personas que, oye, tengo dudas, yo quisiera, ¿qué es esto del sexo? ¿Qué es esto de tal? Y nadie les está diciendo nada. Claro. Y luego va un loco y les dice todas las cosas y, obvio, 3 pasos para hacer no sé qué. claro, y entonces ahí como que te vas para ese lado. Entonces, esa sí es la recomendación. Ustedes, si tienen hijos, si tienen familiares, jóvenes y tal, por favor, hable con ellos como si fueran personas. Claro, No los menosprecies porque los ves callados, ensimismados. claro. Y muestra genuino interés en sus cosas. Claro, exacto. Si lo que le importa es andar patinando, oye, qué cool, mira, Coño, tal mira, Tony cosa. Hank. O sea, o busca el Tony Hank del momento, digamos. No sé, en Sí, la música también, o sea, como que hay maneras de conectar el tema. Y que a la gente le da fastidio porque uno lo ve ahí todo torcido, con la cara, con la frente llena de acné, como que tú no quieres explicar ese ser humano, ¿qué es eso? ¿Qué bicho es ese? ay, sí, la Claro, adolescencia es tan y son difícil. incómodos, pero también Mm, porque los muestran cosas que uno dijo que es desagradable. Entonces, seamos esos espacios seguros. sí, sí, quedémonos con eso. Sí. Seamos un espacio seguro para los niños, los adolescentes. Em, si eres mamá, papá, qué difícil. Lo que te puedo decir, qué difícil. Pero sí yo diría, coño, trata de posponer lo máximo posible el uso de redes sociales. Sé que debe ser Sí, un dolor de cabeza, pero bueno, procura lo sí, más sí, lejos lo puedes posible. hacer bien. Y eso, como trata de hablarlo, me gustó eso de hablar como si fuesen seres humanos, muy importante. Yes. Vamos con la frase de la La semana. frase de la semana. La de hoy viene de nuestro querido Fyodor Dostoyevsky. Ok, La contradicción es el primer paso hacia la verdad. me Por gusta, eso me es que este gusta. podcast es de verdad. Sí, no, yo creo que está muy bien contradecirse y es el primer paso para entenderlo todo o para ahondar. Claro, para ponerte a cuestionarte y Sí, sin cuestionamiento, amigo. hay que cambiar de opinión y cuestionarse y pensar. Sí. Y si algo hacen los adolescentes, mucho, Así es. o Un día cambiar de se visten opinión. así, otra vez se Claro, visten asado. que es el momento para eso, creo yo. Y bueno, el momento se nos acaba. Sí. Te lo dicen estas milenias requema que todavía se creen muy jóvenes. Joven y alocada, claro que sí. Bueno, gracias por escucharnos, gracias por vernos. Recuerda suscribirte, que me hace muy feliz. Deja tus comentarios aquí y síguenos en redes sociales. Bye. Bye.